Bien, pues estamos hoy acompañados a distancia, por supuesto, por Adrián Martínez, editor de la editorial Montea. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida en estos momentos? ¿Qué tal, Juan José? Muy bien. Pues estamos muy bien, estamos pensando en el futuro, estamos pensando en cómo darle la vuelta a esta situación. Yo creo que es una situación de incertidumbre para todos. Hace unos días platicaba sobre las dificultades y los retos que tenemos las editoriales independientes en esta situación, en la contingencia y en lo que viene después. Entonces creo que es una etapa, además de retadora, pues muy interesante y será un gusto platicar también de eso con ustedes y acerca de la editorial. Claro que sí, pues justamente, ¿no? Como tú lo sabes, el librero se dedica a eso, a mostrar el acontecer del mundo editorial independiente. Y, y bueno, pues a mí me gustaría empezar por decir que ustedes son una editorial establecida en León, Guanajuato, eh, que ya lleva un tiempo recorrido. Yo tengo entendido, ya tú me corregirás, que ustedes llevan ya más de 50 títulos editados. Tú me precisarás el número porque sé que además siguen trabajando. Han seguido trabajando, no se han detenido ni por la contingencia ni por otras razones, ¿no? Que eso es algo muy importante en cualquier tiempo para una editorial. Pero pues toda historia tiene un principio. ¿Cuál es el principio de esta historia? ¿Cuál es el principio de Editorial Montea? Sí, Juan José, de hecho, este año cumpliremos ya 7 años. De hecho, hace poco, bueno, hace un par de años ya celebramos los 5 años, que por ahí después hablaremos un poquito de eso, pero es una historia que nos gusta mucho platicar, que siempre la compartimos siempre que podemos. La editorial nace en 2013, nace de la mano de Mauro Montesano, quien es el director general. Él en ese momento estábamos todos estudiando la carrera de Cultura y Arte en la Universidad de Guanajuato y él estaba trabajando además en una biblioteca del IMSS, ¿no? Entonces era chistoso para él que se dio cuenta en un momento que casi todo el dinero que ganaba de ese trabajo, que digamos era más como de pasar el medio tiempo, ¿no? Lo gastaba en libros, ¿no? Y su padre le reprochaba esto y le decía, bueno, si te gustan tanto los libros y derrochar en libros, pues ¿por qué no derrochas mejor en hacer libros, ¿no? Como una especie de reto y medio de burla, pero que al final causó que él dijera, bueno, pues sí, o sea, tenemos la gente que puede estar ahí haciéndolo, que puede tener el conocimiento para comenzarlo. Obviamente no fue tanto así, tuvimos un proceso de aprendizaje muy intenso y éramos muy jóvenes. Yo en ese momento pues tenía 21 o 22 años y ya había participado en algunas revistas, escribía constantemente, había tomado talleres de edición, de diseño editorial. Entonces Mauro, que éramos muy cercanos en la universidad en ese momento, se acerca a mí cuando ya tenía un equipo pequeño de personas para iniciar la editorial, se acerca a mí para que pueda ayudarles con la parte editorial, ¿no? Ya con la parte de ser el editor de Montea y pues por supuesto que me uní y ahí seguimos en el barco Mauro y yo principalmente hasta el día de hoy. Claro, no, pues qué bien, pues una historia que nace pues en el aprendizaje, ¿verdad? Siendo compañeros de aprendizaje, y pues yo creo que no está mal decirlo, ¿no? Eh, como parte de las actividades, no como parte que nazca la editorial, sino que eh, al parejo de las actividades que permitía realizar la Universidad de Guanajuato en esa carrera de arte y cultura, pues surgió esto, ¿no? Que eso pues eso es un buen síntoma, ¿no? De que esas actividades en arte y cultura, pues ocasionaran el deseo
de los alumnos en ser emprendedores. Claro, y de hecho fue muy interesante cómo se dio la evolución de la editorial un poquito de la mano de la universidad. Nunca hubo como, digamos, un apadrinamiento tal cual, pero sí éramos reconocidos por la universidad en el sentido de, ok, ya son una editorial que decidió, una editorial hecha por jóvenes universitarios que decidió establecerse legalmente, que decidió establecerse en forma, que incluso nos sumamos a la lista de proveedores de la universidad y empezamos a trabajar incluso con los investigadores, ¿no?, de nuestra misma facultad para publicar nuestros primeros libros. Nuestros primeros libros eran muy, muy académicos, técnicos incluso, pero fueron estos libros los que nos permitieron ir aprendiendo el oficio y los que nos permitieron al final formar las colecciones y el catálogo que ahora nos distingue. Después hemos vuelto a la universidad, nos han invitado varias veces y nosotros siempre tratamos de externarles que si bien la carrera y la universidad te da las bases, es mucho la iniciativa que los alumnos pudieran tener y generaciones como la nuestra o posteriores o anteriores también han tenido iniciativas muy, muy importantes en ese sentido. Entonces creo que sí ha sido un semillero y por supuesto que tenemos ahí un ápice de nostalgia por aquellos momentos en que salimos de la universidad con este proyecto ya en manos, ¿no? Y ahora tocaste un tema que es central, pues, en lo que es el trabajo que realiza, ¿no? Que fue eso, la creación de un catálogo, el diseño de colecciones, ¿no? Como tú dijiste, comenzaron con libros técnicos que les proporcionaron, que eso les permitió adentrarse en el conocimiento técnico de la edición también, ¿no? A su vez, ¿no? Pero ¿cómo surgió, pues, el deseo, o ya lo traían el deseo de hacer una editorial de otro tipo, con una personalidad única, pues, ya la producción de obras de tipo literario, en fin, ¿eso cómo surgió? ¿Cómo lo platicaron? ¿Estaban todos de acuerdo o había alguien que quería seguir mejor por buscar un buen negocio en otro tipo de ediciones? ¿Cómo fue eso? No, la intención siempre fue desde un inicio. Mauro es un gran amante de la literatura universal y de todos los tiempos. Y yo también. Entonces, y bueno, la mayoría de los que integramos el grupo éramos lectores muy frecuentes. Entonces, sí, la intención era desde un inicio formar un catálogo literario, pero sabíamos que primero tendríamos que apuntalar la parte económica para no queríamos ser una editorial que sacara 1 o 2 libros y luego se esfumara, ¿no? Porque no estaba con la fundación correcta. Entonces, tuvimos que nivelar mucho la cuestión de ofrecer servicios, la edición como servicio, y al mismo tiempo ir formando lo que serían nuestros catálogos. Yo, por mi cuenta, seguí, digamos que mi carrera como escritor, como poeta, y eso me permitió viajar un poco a algunos encuentros de escritores jóvenes, y a partir de eso tuvimos la oportunidad de ir recopilando material, manuscritos, de ir conociendo también un poco lo que estaba sucediendo en la literatura joven del momento, y eso nos dio pie a que lanzáramos nuestra primera colección, ya ahora sí propia, un primer catálogo de poesía, que eran poetas nacionales, incluso un par de internacionales, un chileno y un argentino, Luciano Mete, Fabián Burgos, que de hecho los libros internacionales fueron los primeros que llegaron a nosotros. Creamos nuestras redes sociales, inmediatamente tuvimos mensajes interesados en enviarnos sus manuscritos, a pesar de que nosotros todavía no habíamos editado ningún libro de poesía, pero lanzamos convocatorias y al final tuvieron muy buen resultado y sacamos estos primeros 5 libros
que nos lanzaron al camino de la edición de poesía y posteriormente de otras colecciones como La culpa la tiene el Bajío, que ahora es creo que una de las que más nos representan, y otros géneros, ¿no? Desde dramaturgia, ensayo, narrativa, pudimos explorarlo después. Entonces creo que la forma en que se formó el catálogo al final tiene mucho que ver con cómo se ha formado la escena literaria de los últimos, sí, 5 o 7 años en México, sobre todo con escritores jóvenes, que es con quien más nos hemos relacionado. Y creo que hemos crecido también con esa digamos, escena literaria. Y, y ahorita citaste esta colección que, que tiene un nombre pues realmente atractivo, ¿no? Y que los identifica además como editores del Bajío, ¿verdad? Eh, ¿De qué manera integran o forman esa colección? Yo sé que hacen una convocatoria, ¿no? Y bueno, ya más a quién se le ocurrió el nombre. Yo me acuerdo de que la culpa la tiene el Ayun, un futbolista, pero la culpa la tiene el Bajío. ¿Cómo fue? No, la culpa la tiene el Bajío, fue antes del Ayun, de hecho. Viene de lo comentamos alguna vez con uno de nuestros autores en Aguascalientes. Estábamos tomando un café y no sé por qué salió, estábamos hablando como de cosas noventeras, y salió una canción de un chico que hacía música pop en ese entonces, a principios de los 2000, finales de los 90, que se llamaba Martín Rica, y no sé por qué estábamos hablando de eso, no recuerdo si quizás pusieron una canción de él en ese café, pero una canción en específico dice la línea, la culpa la tiene Cupido, y estábamos hablando como de desencuentros y desamores que habíamos tenido en la región, en ese momento precisamente en Aguascalientes, y le cambiamos el sentido a esa línea de la canción, la culpa la tiene el Bajío, y en ese momento creo que siempre he tenido como un muy buen tino o una habilidad sobrenatural para los títulos de libros o de colecciones. Entonces en ese momento me hizo clic y como que dije, esto tiene que servir para una colección. Desde ese momento empezamos como a ensoñarnos un poco con la idea. Y luego fuimos definiendo, pues primero, qué realmente integra el Bajío en cuestión geográfica o cultural, y qué también podríamos incluir, porque en ese momento lo que más ya hemos editado pues era libros de poesía, pero sin embargo conocíamos ya de narradores jóvenes en la región del Bajío que nos gustaría incluir, entonces no quisimos limitarlo a un género, quisimos abrirlo a todos los géneros, pero cerrarlo a la región, ¿no? Y este sentido de la culpa la tiene el Bajío luego se volvió un poco misterioso porque los autores como que también trataban de darle sus propias interpretaciones, y al final los lectores y otros personajes, y lo fueron interpretando de una manera como, bueno, es la culpa la tiene el Bajío porque somos una región llena de culpa moral y religiosa, y es como identificarlo con lo mocho y estar en contra de ello. Y eso se fue dando solo, ¿no? Pero en realidad fue como un chiste, como surgió, y ahora nos parece muy interesante cómo la gente se lo ha apropiado de esa manera, y al final, pues ahora es una colección que tiene ya más de 14 títulos, estamos preparando otros más, y creo que se ha vuelto ahí un pilar de Montea. Qué bien. No, pues sí, y en esa, ¿son autores solo del Bajío los que están ahí? Hay algunos, por ejemplo, nacidos en otros lugares, pero que son residentes o de mucho tiempo o recientes de la región. También nos ha sucedido eso. Pero, y en general esto quiero dejarlo claro, no son libros como que estén asentados temáticamente en el Bajío. Obviamente hay muchas coincidencias. Por ejemplo, aquí tengo una novela que es, de hecho, nuestra novela mejor vendida, que se llama El Mal Burgués, ya ahorita lleva 3 ediciones. El narrador Rubén Cantor, que vive en Querétaro, él ha hecho toda su vida en Querétaro, pero es de la Ciudad de México. Sin embargo, como es uno de los casos como más interesantes, porque sí está
es una parodia, digamos, al Bajío en cuestión de que se desarrolla la historia en una ciudad llamada Caradura, una ciudad ficticia que se asemeja un poco a Querétaro. Uh, pero en general, la mayoría de los libros de la colección no hacen una referencia tan directa al Bajío. Y creo que también eso nos ha parecido interesante, ¿no? Cómo los autores de la región también se han sabido desmarcar y no ubicarse tan fuertemente en una ciudad como suele ser a lo mejor la literatura escrita en la Ciudad de México o en Monterrey, ¿no? Que inmediatamente se encajona en una locación. Y aquí no pasa eso, ¿no? Es una amalgama de ciudades extrañas, desde Guanajuato, Querétaro, Celaya, San Miguel de Allende, entonces León mismo, ¿no? Aguascalientes, San Luis Potosí. Y eso nos ha parecido muy interesante cómo los autores de la región se han podido diversificar, y creo que ahora sí se puede hablar de una literatura del Bajío, ¿no? Y sobre todo porque hay muchas otras editoriales en el camino, en el campo, y prueba de eso pues es, por ejemplo, Fondo Guanajuato, ¿no? Claro, sí, no, claro, ahí fue una que tuvo esa intención, esa estrategia de promoción, ¿no? Que juntos creamos, pues tiene esa finalidad, ¿no? Porque, bueno, sigue existiendo Fondo Guanajuato y tiene también futuro. Pero ahí es donde quería ir un poco, es decir, a esa labor de vinculación que ustedes también han realizado, ¿no? Porque tú hablas de Querétaro, Aguascalientes, de San Luis Potosí. Es decir, esta forma de regionalizar, ¿sí? Y de vincular a las editoriales y los autores. Nuestra zona centro-occidente, aunque eso suena un poco oficial, pero es la zona centro-occidente, y al mismo tiempo hablas de Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que ahí es una amalgama muy interesante, ¿no? Que es hacia donde, que es un camino muy sano hacia donde pues debe ir la edición, yo diría en México, ¿no? Claro, por supuesto que en algún momento nos surgió la idea de, ok, ¿qué tal si nos vamos a Guadalajara o qué tal si nos vamos a Ciudad de México? Pero al final se ha desarrollado desde aquí y creo que eso es muy importante, ¿no? Cuando un proyecto se desarrolla en una ciudad donde no hay muchos ejemplos de su tipo y empieza a no solamente quedarse en la ciudad, ¿no? A producir para la ciudad o algo tan local, sino a sacarlo local, a la región y luego al país y luego a un ámbito internacional, ¿no? Y al mismo tiempo acercar lo internacional y nacional a lo local. Y creo que esa labor, ese diálogo entre los esfuerzos que los editores tienen que hacer es lo más importante en este momento para poder realmente hablar de una edición contemporánea y de un ámbito en el que podamos realmente leer lo que sucede, lo que sucede, lo que se está escribiendo en cualquier lugar. Y ese esfuerzo, pues, no es nada más de nosotros. Hay muchos otros editores que coincidimos en eso y que van en ese esfuerzo de mirar hacia Sudamérica, ¿no? O de mirar también hacia Europa o Estados Unidos y traerlo aquí y al mismo tiempo exportar los autores que se están forjando aquí mismo, ¿no? Y esos esfuerzos creo que son los más importantes. En cuestión de la vinculación, creo que se ha dado de manera muy orgánica y hay una camaradería y hay una disposición y un apoyo muy importante entre todos los editores de la región. Yo creo que la mayoría nos conocemos bien y nos llevamos bien y hemos sabido trabajar juntos y creo que pasando esta situación, esta contingencia, será un momento en el que vamos a trabajar todavía más unidos, ¿no? Nunca, y yo la verdad es algo que espero con ansias, en el momento en el que pueda decir, bueno, vamos a poder trabajar otra vez con nuestros colegas de Fondo Guanajuato y con los colegas de Aguascalientes y de Querétaro. Es algo que ya espero y para decir también, bueno, y también hay que voltear al sur, ¿no? Yo creo que todos queremos voltear al sur ahorita y
y también a voltearnos a ver como región, fuera de los instrumentos oficiales, también como dices, pero creo que todos vamos por esa línea y se ha dado de una manera muy, muy orgánica. Claro, sí, hay que hacer una fiesta. Hay que hacer una fiesta para festejar el término del conflicto pandémico. Claro. Pero creo que sí, pero porque lo que hay que festejar es eso, esas vinculaciones que existen de por sí, ¿no? Efectivamente, como tú dices, son intereses comunes, entonces hay que reforzarlos, ¿verdad? Y bueno, pues como una manera de hacerlo, pues es precisamente conocernos entre todos, saber qué se está haciendo en cada lugar, ¿no? Intercambiar autores, libros, ¿no? Que los libros de aquí vayan para allá y los de allá vengan. En fin, ese intercambio es lo que hay que reforzar, ¿no? Y creo que efectivamente este año pintaba para hacerlo, ¿no? Para hacerlo con mayor energía, ¿no? Pero bueno, tuvimos esta pausa. Pero bueno, pues eso no nos detiene, ¿no? Ustedes, ¿qué proyectos son los que tienen ahorita este año? ¿Cómo van? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿En qué punto de su viaje los agarró la pandemia? Pues nos agarran un punto interesante porque Mauro y yo tenemos ahí situaciones laborales, profesionales distintas, distintas en el sentido de que él o sea, ha tenido trabajos muy, muy distintos a los que ahorita estoy ejerciendo aparte de la editorial, pero nunca hemos dejado esto de lado. Y en un momento, esto fue como una bola de nieve. Los primeros años creo que nos movimos muy a la par de toda esa generación de poetas y de escritores jóvenes que tenían esta, pues sí, urgencia por publicar y por hacer una masificación de la lectura. Vivimos momentos increíbles en ferias, en lecturas masivas de poesía. Todo esto fue muy, muy rápido. Llegó un momento en el que llegamos a editar hasta 20 títulos por año. Pero creo que eso, al final de cuentas, iba a volverse insostenible, ¿no? Al menos para una editorial que en su suma sigue siendo un equipo reducido, pequeño. Por ahí hubo gente muy, muy importante, Ricardo Mendoza, Jesús Nilo, Karen Elizabeth Robles, que en el camino se sumaron con la editorial en distintas fases y que aportaron muchísimo. Y ahora estábamos viviendo un momento como de reestructuración, de repensar, de sacar algunos libros que teníamos ahí guardados para su publicación, que algunos todavía faltan por salir, y no tener tanto esta prisa, ¿no? Por publicar muchísimos títulos al año. Creo que estamos en un proceso de reestructuración y luego nos toca esta situación donde, bueno, decíamos, es 2020, es una nueva década, tenemos todo para hacer de nuevo las cosas, para hacer proyectos distintos, para entrarle más a cosas digitales, que eso sigue siendo una oportunidad por la misma situación y las circunstancias que presenta. Pero fue un momento interesante, como que no nos agarró tan en curva, porque nosotros ya teníamos nuestra propia curva por la que estábamos atravesando. Pero las circunstancias yo creo que son interesantes para el ámbito editorial independiente en general, ¿no? Yo creo que a todos los obliga a replantearse los proyectos que tienen. Nosotros en este momento estamos realizando una antología escrita no sobre, sino desde la contingencia. Estamos editando junto con Valeria Robles y Román Villalobos un pequeño compendio. No va a ser tan pequeño en realidad, yo creo que va a quedar bastante grande, sobre textos escritos desde estos últimos 2-3 meses. Queríamos saber qué era lo que se había producido, qué efecto había tenido también en los autores y en su producción literaria. Entonces decidimos lanzar esta invitación a algunos autores de manera un poco más privada,
para conformar este volumen que muy pronto va a salir. Esperemos que salga al mismo tiempo que nosotros podamos salir a la calle. Pero va a comenzar distribución libre en internet, ya después veremos si se puede llevar al físico. Y es el proyecto en el que estamos enfocados en este momento. Además, pues estamos trabajando algunos otros libros que, como decía, estaban ahí pendientes por publicar, y algunos libros nuevos que apenas salieron a finales del año pasado, pues queda ahí truncado un poco su proceso de promoción y de difusión, como es el caso de Sopa de Tortuga Falsa, de Nadia Escalante. Teníamos ahí programadas varias presentaciones más. Lo presentamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, apenas este pasado diciembre, pero nos truncó un poquito su proceso, entonces también tenemos que continuar con eso inmediatamente, en cuanto podamos levantar esto. Y bueno, buscar más autores. Yo creo que lanzaremos una nueva convocatoria para recibir manuscritos enteros pasando este tiempo, e intensificaremos nuestra presencia también en libros digitales, ¿no? Pues qué bueno que con esta plática pues se muestra que estamos todos en actividad, ¿no? Que estamos todos en actividad desde nuestras casas, pero ahí seguimos, ¿verdad? Claro. Eso es muy importante. Y bueno, pues ojalá que esto sea como eso, como un globo que se va llenando de agua poco a poco hasta que revienta, ¿no? Porque eso es lo que se siente, ¿no? Toda esa energía que ahorita se está acumulando, pues algo pasará con ella, seguramente, ¿no? Así que hacia allá vamos. Pues Adrián, pues yo creo que ya no queda, bueno, yo soy el que tengo que marcar el tiempo aquí, así que, pero muchas gracias, fue una charla muy agradable y muy ilustrativa, pues de lo que es una editorial independiente en esta región. Claro, muchísimas gracias por invitarnos, y a la audiencia del librero por escuchar esta invitación que nos hizo Juan José. De nuevo, pues siempre es agradable platicar contigo, siempre es agradable platicar lo que estamos haciendo, y claro que tenemos ahí toda la energía puesta en seguir editando para todos ustedes ahora y cuando pase esta contingencia. Cuídense y pues quédense en casa.